El día de hoy, 3 de septiembre del 2024, el señor Ricardo Monreal, que es el nuevo coordinador de los diputados morenistas en el Congreso de la Unión, salió a dar una explicación muy absurda, muy ridícula, en el sentido de que como está tomado por los trabajadores del Poder Judicial, quienes están en paro por las reformas al Poder Judicial, que va a violentar la independencia y la autonomía de dicho poder, y además va a mandar a la calle a más de 55,000 trabajadores para manifestar que va a sesionar la Cámara de Diputados para discutir dicha reforma al Poder Judicial y poderla remitir al Senado para su ratificación y a las legislaturas de los estados en los términos del artículo 135 de la Constitución Federal. Y en esa ocasión el señor Monreal manifiesta que si bien hay 2 suspensiones de 2 jueces de distrito que no se van a acatar porque no pueden ir en contra de la autonomía del Congreso, y sigue manifestando también que para evitar conflictos y respetar la libertad de expresión, de manifestación de los trabajadores, que van a presidir en un recinto en la Magdalena Michuca, pues que no es necesario que sea un lugar lujoso, con comodidades, que no hay impedimento para que sesione los diputados en cualquier lugar, porque la reforma va. Y ello es más que una forma autoritaria de seguir adelante con las ocurrencias del narcopresidente, pues son una venganza contra la Corte y un atentado contra nuestro sistema político mexicano, de atentar contra la independencia de la Suprema Corte, y finalmente un regalo, como ya lo manifestó el señor Monreal, al narcopresidente antes de que se vaya a la chingada. Pero lo que más llama la atención es que un sujeto que aparentemente es un modosito, un merolico, que habla las bondades del narcopresidente y que se le humilla y se le arrastra pidiéndole que lo patee, que lo escupa, que lo mate inclusive, pero él no dejará de amar al narcopresidente porque él tiene mucho que perder, porque su hija es dueña o concesionaria de más de 20 gasolinerías, es propietaria de más de 100 inmuebles en Zacatecas, donde fue gobernador este lambiscón y servil del narcopresidente. Y lo que pasa es que su hija es simplemente prestanombres, y en donde se practica un nepotismo como el narcopresidente lo hace con sus hijos. Y de ahí el apoyo que le da al narcopresidente de manera irrestricta, absoluta, aunque vaya de por medio la dignidad. Pero como este señor es un individuo que no está haciendo honor al cargo, o mejor dicho, al grado académico de doctor, y que además es catedrático del Derecho Constitucional, pues yo le pido a los jóvenes de la UNAM que están en contra de la reforma al Poder Judicial que pugnen para que la universidad retire ese grado académico y lo corra de la materia de Derecho Constitucional, pues es un fraude a la institución y a los mismos estudiantes, porque no es posible que un sujeto que no tiene calidad moral dé clases en una universidad en donde lo que se va a
predicar es con el ejemplo. Es decir, que este señor no es ejemplo de virtud ni de defensa a los derechos humanos y a la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones y disparates del señor Monreal, que no es más que un lambiscón del narcopresidente y al que le va a dedicar o regalar las reformas al Poder Judicial así. Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede. La sede no buscamos que fueran instituciones privadas o lugares de lujo o confort, sino donde el pueblo va. Y esta es la Magdalena Michuca. Es un lugar de deporte donde acuden familias aquí en Iztacalco, y aquí será la sede. Nos hizo el favor la alcaldía de facilitarnos este lugar. Vean en dónde estaremos ubicados, sentados, y dónde estará el presidium. Hay facultades legales y constitucionales para cuando estos casos sucedan, nombrar sedes alternas. Yo deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate. Bueno, este sujeto, como lo puedo demostrar, no pasa de ser un farsante. Finge ser un demócrata respetuoso de la libertad de expresión, de asociación, pero no pasa de ser un merolico, un abusivo, un antidemócrata y un servil y lambiscón a los intereses del narcopresidente. ¿Y por qué lo digo? Porque él está en rebeldía para dar cumplimiento a las suspensiones provisionales que otorgaron dos jueces de distrito, el de Morelos y el de Chiapas, para que no se mandara el decreto a las legislaturas de los estados para dar cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal, que establece que la Constitución puede ser reformada por las 2/3 partes de los que voten en el Congreso, pero que debe ser ratificada por las legislaturas de los estados. Y la suspensión que otorgaron esos jueces de distrito a trabajadores del Poder Judicial que tienen el carácter de quejosos en amparos indirectos es precisamente para que no se continúe con ese paso, con ese último paso, porque lo que hicieron los diputados de la anterior legislatura no puede ser ya aprobado o discutido por los diputados de la siguiente legislatura, que preside como coordinador el señor Monreal. Y eso es acorde al artículo 71, que establece que las iniciativas serán discutidas y votadas en la Cámara de Origen, y que en el plazo de 30 días, si son aprobadas o adicionadas, se mandará a la Cámara de Revisión para que finalmente sea también discutida, aprobada y votada, y que también resuelva en el mismo plazo de 30 días. En este caso, los jueces de distrito dieron la suspensión porque no puede ser posible que un Congreso que está en vigencia actualmente, o sea, la nueva legislatura, apruebe lo que otra legislatura no pudo haber hecho en su tiempo, en su gestión, y eso es inconstitucional.
Y por otro lado, el señor Monreal es un antidemócrata porque argumenta que hay democracia, que hay independencia, que hay libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, en una declaración que rindió hace 2 días con relación a las 2 suspensiones que le fueron notificadas, manifestó de manera pues totalmente descarada que no acataría esas resoluciones, que porque van en contra del pueblo, que fue el que votó para que se hicieran esos cambios o esa cuarta transformación, y por ende pues el señor causa más que vergüenza, causa lástima, porque siendo un doctor en derecho, ¿cómo es posible que se oponga a unas suspensiones otorgadas por jueces competentes, como lo establece el artículo 33 de la Ley de Amparo, que dice que los jueces de distrito son competentes para conocer de amparos indirectos, como es el caso? Y el amparo no es improcedente, como lo señala el señor Monreal y el narcopresidente, que porque viola el artículo 61, que porque el amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución. Pero el amparo en que se concedieron las suspensiones no va en contra de ese concepto de violación, va en contra de que el procedimiento que se ha llevado a cabo por la Cámara de Diputados no es acorde a lo que señala el artículo 71 de la Constitución Federal. Y para estar en contexto de que el señor Ricardo Monreal no pasa de ser un gato, un arrastrado, un lambiscón, un servil del narcopresidente, que a toda costa quiere defender los caprichos y las ilegalidades del narcopresidente, y de lo cual el señor Monreal se convierte en cómplice. Me permito exhibir las declaraciones que hizo con relación a las suspensiones de amparo así. De juzgados contra la reforma judicial, Ricardo Monreal, quien coordinará a Morena en la Cámara de Diputados, tachó de inadmisibles los fallos y acusó invasión de las facultades del Poder Legislativo. Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial. Además de que la representación popular es precisamente la que nos ordena revisar la Constitución. Y a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional. Bueno, termino mi comentario en el sentido de que el señor Ricardo Monreal es simplemente un merolico, porque no representa al pueblo de México, porque no por el hecho de que obtuvieron 36 millones de votos de parte de sus paleros y del narcotráfico, vayan a avasallar la Constitución. Porque una cosa es que el señor Monreal se crea merecedor a defender la democracia,
y otra cosa es que se vuelva un violador de la Constitución, puesto que el procedimiento que llevaron a cabo la legislatura anterior queda anulada, porque la nueva legislatura que preside como coordinador de los diputados de Morena, el señor Monreal, ya no tiene capacidad para resolver lo que ya aprobaron, discutieron y aprobaron en la legislatura anterior en el término de 30 días. De manera que no se puede volver a empezar una discusión, aprobación de una iniciativa que ya caducó, que ya quedó sin efecto. Y en consecuencia, pues el señor Monreal lo único que está haciendo es demostrar que no tiene la calidad moral y que no lleva con honor el grado académico de doctor en Derecho, y que tampoco puede ser catedrático en el alma mater de todos los mexicanos que han abrevado en dicha universidad el carácter de maestro de Derecho Constitucional, porque constituye una vergüenza por no saber respetar la Constitución, porque es simplemente un servil y un arrastrado lambiscón del narcopresidente. Y en esta ocasión quiero pedir a los estudiantes de la UNAM que vean este video, que sirvan de portavoces a las autoridades universitarias de la UNAM para que analicen el caso de traición del señor Monreal y le retiren con las facultades que les conceden sus reglamentos, que le retiren el título académico de doctor y además que lo corran vergonzosamente de maestro de la materia de Derecho Constitucional. Pues lo único que haría de aquí en adelante es exhibir a los estudiantes su falta de dignidad, su falta de calidad moral y su traición al pueblo de México, pues representa a los diputados del Congreso de la Unión, a los que debe de representar con honor, con decencia y con estricto apego a los derechos humanos. Y lo que va a hacer este individuo con la aprobación de reformas al Poder Judicial es demostrar ser un traidor a la patria y por ende pues no merece ni siquiera tener el carácter de representante popular, sino más bien de traidor a la patria y servir a los intereses del narcopresidente. Muchas gracias.